Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, por fin llegó el momento del reencuentro. Espero con ansias este tiempo en que estamos juntos para poder seguir contándote historias de nuestra América. Hoy te voy a contar leyendas acerca del lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo, está ubicado en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altura media de 3.812 metros sobre el nivel del mar, entre Bolivia y Perú. Su área es de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% corresponde a Perú y el 44% a Bolivia. ¿Qué significa Titicaca? Algunos dicen que el primer emperador inca bajó a la tierra sobre una roca en la Isla del Sol, o sea, el lago Titicaca. Y se dice que la forma de esta roca gris en la que descendió tenía el aspecto de la cabeza de un puma. De ahí que su nombre se traduzca como puma gris. Otros apuntan a que Titicaca adquiere su nombre de la isla llamada Inti Jarca, que es una palabra que deriva de dos palabras, aymaras y quechuas. Inti, que quiere decir sol, y Jarca, que tiene como significado peñasco. Existen también otras versiones que dicen que la palabra proviene de titi, gato o puma, y caca, piedra, teniendo entonces como significado puma de piedra. Lo cual es curioso porque desde el espacio se puede apreciar la figura del lago como la de un puma cazando una vizcacha. Durante mucho tiempo, la población local y luego los incas consideraron al lago Titicaca como el origen y centro del cosmos. En sus mitos de la creación, Viracocha, el dios creador, pobló el mundo con una raza de gigantes de piedra. Estos demostraron ser ingobernables, por lo que Viracocha creó a los humanos. Pero, no impresionado con su codicia y arrogancia, el dios envió una gran inundación sobre la tierra. Todos fueron destruidos, excepto 3 humanos, de los que volvió a brotar la raza humana. El mundo aún estaba en tinieblas, por lo que Viracocha hizo el sol, la luna y las estrellas desde el centro del lago Titicaca. Como detalle interesante, el sol se volvió celoso de la brillantez de la luna y arrojó cenizas en su rostro, por lo que ahora su luz está atenuada. Con una antigüedad de 3 millones de años, el lago navegable a mayor altura del mundo es la frontera natural entre Perú y Bolivia y contiene una riqueza cultural, animal y vegetal inigualables. Y también hay varias leyendas que explican su origen. Esta es una leyenda inca del origen del lago Titicaca. Cuenta la historia de la formación del lago con un tema común en la mitología: la desobediencia del hombre a los dioses. Se cuenta entre los indígenas incas que hace miles de años, en la región del lago, se podía observar un hermoso y fértil valle donde hombres y mujeres vivían en paz, sin hacerse daño los unos a los otros, felices por los regalos que la tierra les otorgaba. Estos hombres y mujeres no eran ambiciosos y por ello nada les faltaba. Todo lo que necesitaban
lo obtenían de la tierra o del cielo, como la luz, la lluvia. Entonces, en ese tiempo, la muerte no era una causa de sufrimiento para el ser humano, y no se conocía ni la arrogancia ni el odio. Y quienes velaban por este estado de bienestar entre los hombres eran las divinidades de las montañas, conocidas como Apus. Estos espíritus no prohibían nada a los seres humanos, exceptuando una sola cosa: jamás debían atreverse a alcanzar la cima de la montaña en donde se encontraba una hoguera con el fuego sagrado. Pasó el tiempo y los hombres y mujeres del valle obedientes no deseaban incumplir las órdenes de sus protectores. Sin embargo, el espíritu maligno, quien había sido condenado a habitar en las regiones de las sombras que los hombres no conocían, no toleraba observar la felicidad y paz en la que vivían. Por lo tanto, este espíritu ideó un plan para implantar la curiosidad, la desobediencia y la discordia entre los hombres. Así, se acercó a ellos y los instó a probar su valentía, alcanzando la cima donde residía el fuego sagrado. Curiosos e intentando hacer valer su valor, los hombres decidieron escalar la montaña. Sin embargo, a la mitad del trayecto, fueron sorprendidos por los espíritus Apus, quienes decidieron eliminarlos por su desobediencia. Los Apus atrajeron a cientos de miles de pumas que devoraron a los hombres que habían quebrantado la ley. Inti, el dios del sol, al observar este espectáculo, lloró. Y su llanto fue tan abundante que inundó el valle donde vivían los hombres y las mujeres. Solo pudieron salvarse un hombre y una mujer, quienes, cuando cesó la lluvia, se percataron que los pumas habían sido transformados en piedra. A partir de ese momento, se le llamó al lago que se originó por el llanto del dios Inti, lago Titicaca. Y ahora, la leyenda del lado boliviano. Cuéntase que allá en los tiempos mitológicos existía en las profundidades del Océano Pacífico un suntuoso palacio de cristal de roca que estaba rodeado de jardines y umbríos bosques. En aquella encantadora morada habitaba la dichosa Icaca, hija de Neptuno y de las aguas. En aquellas noches, cuando el dios de los mares, tridente en mano, agitaba las más temibles olas y Eolo desencadenaba furiosos vientos, la hermosísima Icaca, abandonando su palacio submarino, subía a las rocas de una pequeña isla y, sentada allí, contemplaba la borrasca con azules y divinos ojos, pulsando su armoniosa lira, mientras entonaba con mágico acento melodiosos cantos. Los habitantes del mar asomaban sobre la superficie de las aguas y, rodeando la islita, escuchaban extasiados la divina música. Así se hallaba Icaca en una de las ocasiones en que subió a la isla, cuando una débil embarcación zozobró, quedando hecha 1000 pedazos. Un hermoso joven, 1000 veces más bello que Narciso, pero de atléticas formas, luchaba con vigorosos brazos contra las gigantescas olas. La sensible Icaca se precipitó en el mar y algunos instantes después volvió a la isla, llevando de la mano al joven Tito, que, admirando a su heroica y bellísima salvadora, lleno de amor, de reconocimiento y ternura, se atrevió a ofrecerle su corazón, que ella aceptó, dándole a cambio el suyo, porque también le amaba ya. Todas las gracias giraron en torno de aquellos venturosos amantes.
El amor batió placentero sus alas y Venus, satisfecha, sonrió con deliciosa emoción en el Olimpo. A la voz de Icaca, 1.000.000 de castores cargados de las más preciosas maderas acudieron presurosos, construyendo una habitación destinada a ser la morada de Tito. 3 años pasaron de esta manera, pero Diana, la diosa de la noche, envidiosa de aquella felicidad que presenció por tanto tiempo, guió una noche hacia aquel sitio los pasos de Neptuno, quien vio de lejos a los 2 amantes, uno en brazos del otro. Irritado, el terrible dios de las aguas lanzó al espacio a Icaca y Tito, ordenando a Eolo que sus furiosos vientos los arrebatasen muy lejos de su imperio. En breves instantes, atravesaron la atmósfera por sobre las aguas del Pacífico y la inmensa cadena occidental de los Andes, viniendo a caer en el centro de la América del Sur, en unas áridas y extensas llanuras, próximas a las faldas del Illimani y del Illampo. Tito, que era mortal, se sofocó en las alturas del espacio que atravesaron. Icaca, inconsolable, quiso hacer en su corazón la tumba de Tito. Convirtió a este en una colina. Y ella, deshaciéndose en llanto, se transformó en un inmenso lago que, rodeando las colinas y haciendo de ella una isla, la abrigó en su seno. Con los nombres unidos de ambos desventurados amantes, se dio nombre al lago Titicaca. El lago Titicaca contiene numerosas islas, algunas de las cuales juegan un papel importante en la mitología inca. No solo hay ciudades con mucho oro y plata sumergidos, sino también sirenas. Una pareja de jóvenes recién casados que vivían en la isla flotante de los Uros querían tener hijos, pero no podían. Para esto, un día la mujer se acercó a las orillas de la isla y le pidió al lago Titicaca que le dé un hijo para que lo cuide y críe. Cierto día la mujer estaba haciendo los quehaceres cuando sintió un llanto que venía de la parte posterior de la casa. Salió para ver qué era y se dio con la sorpresa de que el lago le había concedido su deseo de tener un hijo y le regaló un bebé muy rubio. Esto fue la noticia principal para los habitantes de la isla. Pasado el tiempo, el niño creció. Ya tenía 6 años y le gustaba la pesca como a su padre. Un día su padre le comentó que en las aguas del lago Titicaca se aparecía una sirena a los niños obedientes y educados, y que a su vez les concedía deseos y peticiones. El niño entró en una inquietud profunda a causa de lo que su padre le había contado, y a partir de ese momento solía pescar solo al borde de la isla. En cierta oportunidad, después de lanzar el cordel junto con la carnada y el anzuelo, pensó, si se le apareciera la sirena, ¿qué le pediría? En su corazón solo pensó en un juguete. Un rato después, el cordel comenzó a avisar que había caído un pescado. Pero grande fue la sorpresa cuando vio que el anzuelo se había enganchado en el hombro de la sirena. Sangraba de gran manera. La sirena le pidió que la deje ir y no la maltrate. El niño le hizo caso y la dejó libre. Pero antes de irse, la sirena dijo que le pidiera un deseo. El niño le pidió un juguete.
La sirena se zambulló y después de un rato salió con un lindo torito de barro que le dio al niño. Él lo recibió muy feliz. Al ver este gesto, la sirena le dijo que cada vez que quiera algo solo venga a pescar y ella subiría a conceder su deseo. El niño y la sirena se encontraban de manera muy frecuente, hasta que en una oportunidad la mamá del niño rubio cayó muy enferma y no se podía curar. Viendo esto, los habitantes de la isla dijeron que la mamá se sanaría, siempre y cuando el niño se vaya a otro lugar a vivir. Viendo esto, el padre tomó la decisión de sacar al niño a una isla muy lejana y dejarlo solo allí. Al enterarse, el pequeño se lo contó a la sirena, quien, viéndolo llorar, le propuso que se fuera a vivir con ella. Pero también le hizo recordar que si le hacía una petición, ella se la concedería. Entonces el niño le dijo que sanara a su mamá. La sirena se zambulló y sacó del fondo del lago unas hojas y le dijo que le preparara un mate. El pequeño corrió a su casa y después de convencer a su padre, le prepararon la infusión y se la dieron a beber. Ella reaccionó y se sanó, pero entró la inquietud a los habitantes para preguntarle al niño dónde había sacado esas hojas que no había en la isla. Él les contó, pero no le creyeron. Tiempo después, la isla recibió una gran tormenta del lago que casi se hunde. Y también culparon al niño. Le dijeron a los padres que tenían que sacar definitivamente de la isla al muchacho y llevarlo muy lejos. El pequeño se enteró de esta decisión y otra vez le contó a su amiga Sirena. Ella otra vez se lo quiso llevar, pero antes le entró la ambición a su papá de las cosas que la sirena podía hacer y le manifestó a su hijo que si de nuevo se encontraba con la sirena, le pidiera oro y plata. Sucedió como su padre tramó, tuvo el oro y la plata. También el padre se lo contó a los habitantes de la isla y se pusieron de acuerdo para tender una trampa a la bella sirena para obligarle a decir de dónde traía el oro y la plata. Cuando el niño quiso advertirle, ya era demasiado tarde. Ella había caído en la trampa de los hombres, los cuales la llevaron a un lugar seco para hacer que confiese el origen del oro y la plata. Pero ella solamente se podía comunicar con el niño. Entonces comenzaron a maltratarla. Luego trajeron al niño. Al verla, el pequeño niño rubio corrió hacia la sirena. Ante la mirada atónita de los habitantes, ella empezó a transformarse, perdiendo la cola hasta convertirse en una mujer rubia. Al niño le salió una cola como de pescado. Luego saltó al agua del lago y se escapó. La sirena murió dejando escapar a su pequeño, porque ella era la verdadera madre del niño. Como retribución a los malos actos de los pobladores, el niño hizo una maldición para que vaguen por todo el lago Titicaca y nunca tengan un lugar fijo donde vivir. En el lago Titicaca hay islas flotantes. La habitan los uros o urus, una etnia distribuida por diversos territorios de Perú, Bolivia y Chile. En el pasado ocupó territorios más extensos y hablaban una lengua denominada uruquilla, un idioma que lamentablemente hoy se encuentra extinto. Los urus se llamaban a sí mismos Kiotsuni, que traducido quiere decir hombres lacustres, y su origen étnico, diferente al de los aymaras y quechuas, se remonta a épocas anteriores a los incas. De hecho, ellos no se consideraban hombres, sino urus, la raza primigenia
de América. Y ahora, una leyenda. Wari, semidios en la mitología altiplánica, tenía el atributo de la fuerza. Era un monstruo que dormía en las entrañas de la cordillera que mira hacia el mar. Un día supo que los hombres adoraban a Pachacamaj, representado por Inti, luminoso y bienhechor. Despertó de su sueño y decidió acumular con su poder y su fuerza el fuego de las montañas para rivalizar con él la radiante luz del sol. En la tierra se sintió conmoción y un estruendo atronador repercutió en las entrañas de los cerros. Wari quiso apoderarse de Aurora, hija del sol. Wari se había enamorado de aquella luminosidad. En su impuro deseo de mancillarla, con fuerte resoplido elevó columnas de humo y fuego por los cielos. Pero el sol surgió venciendo a las sombras, hasta que un día ejerció su venganza sobre los hijos de Inti, que cayeron con ingenuidad en la red de intrigas y el engaño de Wari. El pueblo apacible de pastores de llamas del Uru Uru se había distinguido como el más atento en su culto al sol. Todas las mañanas se le adoraba con las manos en alto, con el cuerpo inclinado y de rodillas, cantando hasta su aparición. Ese pueblo de hombres buenos había sido precisamente el elegido por Wari para el mal, y llegó hasta él. Indicó la prosperidad de los pueblos del valle y, señalando en contraposición la desolación altiplánica y como resultado sus disminuidas cosechas, calificó de injusto a Pachacamaj y concluyó levantando el espíritu de rebelión. Los ingenuos Urus escucharon al impostor. La envidia se apoderó de ellos. La pureza del alma, iluminada por Pachacamaj, se tornó sombría. Se volvieron hoscos y esquivos. Tomaron los bríos de la sedición y se convirtieron en laicas y aisiris, en brujos, para dañar al prójimo. En toda esta secuela de odios y perversidades los preparó e instruyó el perverso Wari. Así fue como comenzaron a aparecer gente tullida, ganado enfermo, se desencadenaron vientos helados, se precipitaron tormentas de granizo y una serie de desdichas, plagas, desastres y contrariedades. Cuando algún Uru pasaba por los rancheríos del altiplano, era señal segura que algún mal infectaba las poblaciones, con víboras, lagartos, sapos, probablemente mensajeros de los Urus. Sus habitantes tomaban proporciones monstruosas o enflaquecían miserablemente. La gente comentaba entonces: el Curaca se ha hinchado. Es cierto, ha sido embrujado por los Urus. Otros decían: en Sorasora las mujeres han arrojado gusanos por la boca. Un día apareció una bella ñosta sin explicar su procedencia. Tampoco nadie averiguó ni supo quién era ni de dónde venía. Era hermosa, blanca y esbelta. Su cintura no estaba ceñida por faja alguna. Una aureola luminosa y resplandeciente iluminaba su imagen. La aparecida habló a los Urus. Solo Dios sabe en qué lengua se dirigió a aquella gente. Le recordó el pasado de felicidad en que vivieron, en paz, sin odio, ni maldades, ni remordimientos. Les pidió la vuelta hacia la bondad y el amor. Aquella dulce prédica era matizada con ejemplos y bellísimas parábolas que influyó en sus espíritus y los llevó a la promesa de ser buenos, volviendo a su luminoso pasado de bien y amor entre ellos y sus vecinos. La luz asomó a la mente de los Urus, volvió otra vez a reinar la paz y retornó la tranquilidad a la comarca.
Huari bramó de cólera, despertando sus deseos de venganza, para acabar con los urus con plagas destructoras. Y es así que envió desde sus lares una serpiente monstruosa y horrible. Venía del sur a devorar a los urus. Espantados la vieron todos. Muchos creyeron llegada la hora del castigo para sus pasados males. La angustia se apoderó de las almas, pero alguien se acordó de la mujer blanca y hermosa que un día los exhortó al bien. Ella, vestida de blanca saya de bayeta, blandiendo resplandeciente espada, se encaminó por la llanura por entre cuyos cerros y barranqueríos la serpiente asomaba su cabeza. Ante la muchedumbre atónita, aquella mujer dividió en dos al monstruo que, retorciéndose, murió convertido en rocas, confundiendo su cuerpo con el de las peñas y colinas por entre cuyas cimas se la vio avanzar. Vencido, Huari envió otra plaga para castigar a los urus. Del lado norte, un gigante y barrigudo sapo, abriendo enorme boca, habría de engullirse a aquellos laicas que tanto uso había hecho él en sus brujerías. Otra vez, la mujer protectora de aquel pueblo volvió a aparecer misteriosamente entre los cerros próximos, a cuyos pies se extendía el rancherío de los urus. Y desde lo alto del cerro, hoy llamado Pie de Gallo, hizo girar sobre su cabeza una onda con una piedra que llegó justamente a la boca del monstruo, que al instante quedó convertido en piedra. Huari hizo temblar la tierra de rabia e imaginó un tercer castigo. Del lado oeste envió un gran lagarto que, arrastrándose desde Japu y Murucucala, venía azotando los cerros con su enorme cola. El monstruo era terrorífico. Nada se opondría a su paso y ningún poder sería capaz de acabar con él. Cerca de Calacala, la protectora mujer de ocultas fuerzas salió al encuentro y con agilidad pudo dividir y separar el cuerpo de la cabeza de aquel gigantesco lagarto, con cuya sangre se fue formando una laguna. Su cuerpo, con las patas extendidas, quedó petrificado en los cerros que descienden hacia Calacala. Vencido una vez más, el poder del temible Huari envió su cuarta plaga contra el pueblo de los urus. Hizo salir millones de hormigas de la boca del lagarto que yacía muerto cerca del charco de sangre que formaba la laguna del Calacala. Huari envió esta nueva plaga dividida en 3 sectores. La primera cerca del río Tagarete, la segunda por el sector de San Pedro y la tercera en Jiquilla. La ñusta hizo girar su onda y las piedras, al llegar a los millones de hormigas que se extendieron en toda la planicie como un ejército dispuesto a acabar con el rancherío de los urus, los convirtió en montículos de arena y al mismo tiempo, en la cabeza del lagarto, clavó la mujer un madero cruzado por otro de brazos menores que sirvió para ahuyentar para siempre a Huari, que desde entonces, oculto en las entrañas de los cerros, brama de vez en cuando. Esta leyenda tiene su origen probablemente en la formación rocosa de las montañas próximas a la ciudad de Oruro, y que realmente, por caprichos de la naturaleza en la formación geológica de la Tierra, se dan estas figuras pétreas al norte, sur, este y oeste de la ciudad. Ahora falta decir quién fue la heroína que salvó a Oruro de las 4 plagas enviadas por Huari. Pues esa hermosa ñusta se dice que fue la Virgen del Socavón y que volvió a aparecer cuando los conquistadores habían llegado. Desde entonces es la patrona de las armas de la ciudad de Oruro,
guardiana y protectora de aquel pueblo, convertido hoy en una de las ciudades más prósperas y activas. Y hasta aquí las leyendas del lago Titicaca. La próxima semana vamos a seguir viajando por nuestra maravillosa América. ¡Chao! Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.